¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual, tal y como lo pueden apreciar en la pantalla, hablaremos sobre la pensión alimenticia compensatoria. Antes de comenzar, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal y también a compartir la información de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Muy bien, lo primero que analizaremos es el concepto de pensión alimenticia compensatoria, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, específicamente la primera sala, y entenderemos por esta pensión alimenticia compensatoria como un deber asistencial y resarcitorio que se deriva de un probable desequilibrio económico que puede presentarse entre los cónyuges al momento de que se disuelva el vínculo matrimonial. Es decir, una vez que los cónyuges, o ya sea que ambos o uno de ellos decida disolver este vínculo matrimonial, podría presentarse el escenario en el cual uno de ellos podría verse en dificultades para satisfacer sus necesidades personales con motivo de la falta de oportunidades que, que tiene a partir de esta disolución del vínculo matrimonial, en virtud de que durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, lo cual le impidió incorporarse al mercado laboral, y una vez disuelto el matrimonio, pues ahora tiene problemas para satisfacer, como decíamos, sus necesidades personales, aunque esto no es un concepto exclusivo del matrimonio, sino que también podría presentarse en el concubinato. Bueno, pues en este orden de ideas vamos a encontrar que el presupuesto básico para la procedencia de esta pensión alimenticia compensatoria es el siguiente: la disolución del vínculo matrimonial que coloque a uno de los cónyuges o divorciantes en una situación de desventaja económica que le impida hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades. Entre otras cosas, como decíamos, esta imposibilidad para satisfacer sus necesidades puede derivar de que durante el tiempo de su matrimonio ese cónyuge se dedicó a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, y con motivo de esta carga doméstica ya no tuvo la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, o no de la forma que le hubiera permitido sostenerse económicamente una vez que se haya disuelto su matrimonio mediante este procedimiento de divorcio. En este orden de ideas encontraremos que, atendiendo a una perspectiva de género, el carácter resarcitorio de una pensión alimenticia, se ha pronunciado la Corte, que se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y las labores del hogar, que ya mencionábamos, tomando en consideración que este concepto de perjuicio se refiere a la ganancia lícita que se deja de percibir, conforme a la teoría general de las obligaciones. En este orden de ideas vamos a encontrar que estos perjuicios o estas ganancias lícitas que deja de percibir el divorciante, que se encuentra en desventaja económica con motivo de ese divorcio, pueden consistir en lo siguiente: primero, las pérdidas económicas por no haberse dedicado a una actividad remunerada durante el matrimonio. Sabemos perfectamente que el cuidado de los hijos y las labores del hogar son actividades que requieren el empleo de una parte considerable del tiempo de una persona. Cuidar a menores de edad pues no es tarea sencilla, y lo mismo que atender todas las labores domésticas de una casa. Entonces ese cónyuge pudo haberse dedicado a estas actividades, dejando de lado el desempeño de algún empleo que le permitiera hacerse de recursos económicos, es decir, percibir un salario. Entonces, una vez, como decíamos anteriormente, una vez que se ha divorciado, pues podría ese cónyuge, ahora divorciante, verse en el predicamento de una falta, o más bien en los predicamentos derivados de la falta de oportunidades laborales, precisamente porque durante ese tiempo que duró su matrimonio, que podría ser un año, 2 años, etcétera, no se dedicó a una actividad remunerada. Otro perjuicio que se puede presentar en relación a esto se refiere a las pérdidas económicas por no desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge. Un ejemplo sencillo podría presentarse cuando encontramos una pareja de esposos
en la cual uno de ellos, o ya sea el hombre o la mujer, o incluso si es un matrimonio del mismo sexo, cualquiera de ellos, pero uno de los cónyuges se dedica a trabajar la mayor parte del día, por ejemplo, en una oficina. Entonces, ese cónyuge sí pudo percibir un salario con motivo de esas labores, mientras que el otro, por cuidar de los hijos y hacerse cargo del trabajo doméstico del hogar, nunca trabajó, o bien tal vez sí trabajó, pero tal vez en una actividad informal, en una actividad que no era preponderante, por ejemplo, ventas de artículos por catálogo, ¿no? Entonces, esto le representó una pérdida económica, porque realmente no pudo percibir un salario como si lo hacía su otro cónyuge, porque no le dedicaba un tiempo similar a una actividad remunerada. Ahora bien, estos perjuicios, además de lo que acabamos de comentar, pueden derivar de los costos, de los denominados costos de oportunidad. ¿Cuáles son estos costos de oportunidad? Pues bueno, se refiere al impedimento que tiene ese cónyuge que reclama la pensión alimenticia compensatoria, el impedimento que tuvo para integrarse o incorporarse en el mercado laboral. Y no solamente es incorporarse a ese mercado, sino las consecuencias que pueden derivar de esa incorporación, es decir, contar con derechos de seguridad social. No solamente estamos hablando del impedimento para trabajar que tuvo ese cónyuge que se dedicó a las labores del hogar, sino que además de ello no contaba con derechos de seguridad social. Por ejemplo, no contaba con atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco estaba cotizando para contar con o poder o lograr jubilarse a determinada edad y tener una pensión por jubilación. En este orden de ideas, pues ese cónyuge que se dedicó a las labores del hogar perdió esas oportunidades y probablemente podría llegar a la vejez sin seguridad social ni tampoco y tampoco podría contar con una pensión para jubilarse y ya no trabajar en la última etapa de su vida. Y también otro costo de oportunidad se ve reflejado en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica. ¿A qué se refiere esto? Que el cónyuge que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, pues tampoco tuvo la oportunidad tal vez de estudiar una carrera profesional, tal vez de capacitarse en mayor medida para obtener determinados recursos monetarios. Y entonces con motivo de su trabajo doméstico, perdió todas estas oportunidades, lo cual podría jugar en su perjuicio al momento de divorciarse. ¿Por qué? Porque si tal vez se casó a los 20, 21, 22 o 23 años y durante 15 años de matrimonio se dedicó a las labores del hogar, fueron 15 años que ya no se pudo capacitar, que no se pudo actualizar en determinado oficio o en determinada profesión, y entonces 15 años después pues podría tener muchas complicaciones para incorporarse al mercado laboral por esta falta de capacitación profesional o técnica. Ahora bien, este carácter asistencial de la pensión alimenticia compensatoria tendrá lugar en cualquiera de los siguientes escenarios, tomando en consideración la exposición que acabamos de realizar hace breves instantes. Primero, la falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir. ¿Esto qué significa? Que el divorciante que exige este tipo de pensión podrá argumentar que no tiene un solo ingreso y que por lo tanto requiere que su divorciante le otorgue esa pensión alimenticia compensatoria. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces se podría poner en riesgo su salud e incluso su vida, porque no cuenta con una fuente de empleo o una fuente de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades más esenciales, como la alimentación, como servicios médicos o como la vivienda. O bien podría suceder que ese cónyuge sí cuente con servicios, con recursos económicos o monetarios, pero estos son insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes o esenciales. ¿A qué nos referimos con este supuesto? A que el cónyuge que exige la pensión alimenticia compensatoria manifiesta que sí cuenta con ingresos,
pero estos realmente son menores a las necesidades que tiene y no puede cubrirlas de manera satisfactoria porque tal vez, como decíamos, pues estaba en el empleo informal, se dedicaba al comercio de determinados productos o tal vez realizaba la venta de determinados artículos por catálogo, pero una vez divorciado o divorciada esa persona, pues esa actividad económica es insuficiente para satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto requiere de esa pensión alimenticia compensatoria. Derivado de toda esta exposición, pues bueno, el órgano jurisdiccional que conozca de esta petición tendrá que fijar el monto de la pensión alimenticia conforme a lo siguiente. Inciso A, la aportación al cónyuge que benefició a la familia, durante el tiempo de duración del matrimonio. Sabemos que el cuidado de los hijos y el trabajo del hogar es considerado como una actividad económica, por lo tanto, tiene que compensarse a ese cónyuge que se dedicó durante todo el matrimonio a este tipo de labores. En consecuencia, el otro cónyuge o divorciante tendrá que realizar esta aportación en su beneficio para resarcir todo ese trabajo económico que realizó durante el matrimonio. También se tendrá que resarcir el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica. Es decir, como mencionábamos anteriormente, el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, pues no tuvo la oportunidad de integrarse al mercado laboral, no tuvo derechos de seguridad social, ni tampoco pudo contar con una capacitación profesional o técnica. Entonces se tiene que llevar a cabo ese resarcimiento por las faltas de oportunidades que tiene y ahora que las ve reflejadas una vez que se ha divorciado porque no ha logrado o no logra encontrar un empleo o una fuente de ingresos que pueda satisfacer sus necesidades. E inciso C, las necesidades para su subsistencia, es decir, el cónyuge que solicite esta pensión tendrá que informarle al órgano jurisdiccional cuál es el monto necesario para cubrir sus necesidades e incluso tendrá que especificar cuáles son esas necesidades que pueden estar relacionadas con la alimentación, con el vestido, con la vivienda o con los gastos médicos, por mencionar algunos ejemplos. Y con esto concluimos el contenido de este video. Como siempre, les agradecemos su amable atención y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.